Nuevamente estamos con ustedes en este día jueves, ya 15 de octubre, en esta bonita lección, la Iglesia en Estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos aquí por fuerza mayor, ¿verdad? Ya que el pastor Víctor, que es el titular de este programa, pues tuvo otros asuntos que hacer. Es que así con mucho gusto aceptamos este llamado de estar juntos compartiendo la lección con ustedes, ¿verdad? Pero siempre es más bonito compartirla con dos personas, ¿verdad? No solo una persona que esté aquí, si ya que es eso, ¿verdad? Tenemos aquí conmigo a la hermana Irma, que gustosamente ella vino a estar con nosotros durante este transcurso ya, día jueves, Irma, casi finalizando la lección de esta semana. Esperemos que le hayamos sacado el mejor provecho, ¿verdad? Amén. ¿Y hoy qué vamos a estudiar, Irma? Hoy vamos a estudiar Jesús, nuestro ejemplo. ¿Y ejemplo nos puso Jesús? ¿Y qué ejemplo debemos de hacer primero antes de comenzar su palabra? A orar, ¿verdad? Hacer una oración y pedir la dirección divina para que entonces podamos obtener el conocimiento que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Amén. Para poder discernir lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Amén. Así es de que... Bueno, pues ¿vamos a vayamos y oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Ya casi, Señor, concluyendo la semana, agradecidos contigo, Señor, por los desafíos que hayamos podido haber encontrado a través de toda esta semana. Pero agradecidos contigo, Señor, porque, como dice tu palabra, hasta aquí nos has ayudado. Te suplicamos, Señor, que nos sigas proveyendo de tu gracia, de tu sabiduría, y que al abrir tu santo libro, Señor, tú nos puedas brindar el discernimiento espiritual que necesitamos para comprender. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres que entendamos el día de hoy. Este día jueves vamos a estudiar Jesús, tú siendo nuestro mayor ejemplo. Amén. Enséñanos, Señor, cómo poder imitar de la mejor manera. Quebranta nuestros corazones, danos humildad. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente no sean solamente palabras, sino muéstranos, Señor, enséñanos cómo vivir como tú viviste en la tierra. Prepáranos, Señor, para las aflicciones que nos vienen, como estudiamos en esta semana, Señor. Pero también los privilegios que obtendremos, Señor, al salir victoriosos durante todas estas luchas, Señor, que nos están ayudando a edificar nuestro carácter. Llévanos con bien, Señor, y gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por tus múltiples bondades y bendiciones. Quédate con nosotros ahora, Señor, al abrir tu palabra. Bendice, Padre eterno, todos aquellos televidentes que nos están viendo en estos momentos. Que tu bendición les alcance, Señor, hasta el más joven que se encuentre en el hogar. Y permite, Señor, que tú puedas tocar corazones y que estos jóvenes, Señor, puedan venir delante de tu presencia, Señor, también clamando y queriendo saber cómo servirte mejor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. Irma, ¿con qué empezamos? Quiero hacer un anuncio, Ok, pastor. adelante. Ya que estamos estudiando nosotros lo que es la lección de este trimestre y especialmente las notas de la hermana White, en este mes de octubre tenemos nosotros un especial. Procuramos hacerlo cada mes, cada octubre, en honor a 1844, ¿verdad? Que se reconoce como el Gran Chasco. Queremos nosotros hacerles la invitación de que tenemos los libros del Espíritu Profecía, en especial. Todo este mes de octubre es el momento para que ustedes puedan aprovechar y comprar estos libros que los tenemos en especial. Y qué mejor, estamos estudiando acerca de lo que es la educación. Y qué mejor, también nosotros tenemos un libro inspirado por el Señor en relación a la educación. Cómo debemos ser mejores padres, cómo debemos nosotros ser mejores hijos, cómo debemos nosotros de conducirnos, tantas cosas que tenemos en relación a la educación. Así es de que les invitamos para que llamen al ministerio o pasen a la tienda que se encuentra ubicada ya en Southgate, donde también tenemos ahí los libros disponibles con el porcentaje de descuento, 25% de descuento. Así es de que aprovechen este especial, especialmente agarrar este libro de la educación, ya que todo este trimestre vamos a estar estudiando, pastor, Amén, a lo que es la educación.
Así es de que gracias, pastor. ¿Y cuál es la verdadera educación que pide Dios para nosotros, verdad, como cristianos? Si ustedes empiezan a ver ese libro, el primer título es La escuela del Edén, ¿verdad? Que fue la primera lección. Que fue la primera lección también que nos tocó estudiar en este trimestre, ¿verdad? Con respecto a esta lección que tenemos tan bonita, la educación. Bueno, comencemos, Irma, entonces, ¿verdad? Claro. Estamos en el día jueves 15 de octubre que lleva por título Jesús, nuestro ejemplo. Cuando uno estaba joven y caminaba uno en este mundo, al menos yo que no vengo de una vida cristiana 100%, ¿verdad? Pues en el mundo ponías ejemplos, ¿verdad? Muy bonito decir, mira aquella persona, qué bonito es, nuestro mayor ejemplo en esta vida, ¿no? Como él quisiera yo ser cuando yo fuera yo de grande, ¿verdad? Y todas esas aspiraciones que tenía. Pero hoy ya en esta vida y en este caminar cristiano, queridos hermanos, cuando nos habla y nos da, ¿verdad? Si le podría yo preguntar a ustedes, ¿quién es o quién debería ser nuestro mayor ejemplo en este mundo? En este mundo y en el venidero y en todo tiempo, ¿verdad? No cabe duda que sería nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso vino a este mundo, para que nadie pudiera decir qué ejemplo no nos ha dado, ¿verdad? Y vamos a empezar de lleno, Irma, con los versículos que tenemos para estudiar en esta semana. No en esta semana, perdón, en este día, jueves, ¿verdad? Jueves. ¿Y cuáles son los versículos? Tenemos Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52, y lee de la siguiente manera. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 nos dice esto. Ahí ahorita lo vamos a ver en pantalla, ¿verdad? Versículo 52 de Lucas 2 nos dice, fíjense, ahorita ya va a salir en pantalla, ¿verdad? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Me gustaría agregar también otro versículo, pastor, del que tenemos allí, que es Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Y qué otro versículo más tenemos, Irma? Hebreos capítulo 5, versículo 8, y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y por último, pastor, tenemos el versículo de Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. Y dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Todas estas referencias que nosotros vimos, ¿verdad? Con Lucas, el capítulo 2, que nos habla la palabra de Dios y nos dice, ¿verdad? En el versículo, específicamente en el versículo 52 de Lucas, ¿verdad? Cuando nos hablas del personaje en el cual estamos hablando este día, ¿verdad? De Jesús como nuestro ejemplo, que nos dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura, ¿verdad? Y en gracia. Qué bueno que me lo reafirmó, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y los hombres. Dos características tan hermosas, ¿verdad? Que tiene aquí el personaje del que estamos hablando, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo. Él crecía en sabiduría y en estatura, como cualquier niño, ¿verdad? Que va creciendo en estatura, pero muchos de nosotros tenemos la sabiduría, pero la sabiduría humana nada más, y no nos vamos con la verdadera educación de la cual estamos hablando, ¿verdad? En este trimestre, ¿verdad? La educación que Dios quiere y Dios pide para con cada uno de nosotros, que es el escudriñamiento de su palabra, ¿verdad? Porque eso nos dice en Juan 2, crecía en sabiduría, pero no sabiduría mundana. Sí, le estábamos hablando en los días posteriores, Irma, que Jesús, ¿con quién aprendió? Jesús aprendió en el regazo de su madre. Amén. Así porque ella fue la que lo educó. Y creo que a veces, pastor, nosotros como madres no comprendemos bien nuestro papel. Y creo que por eso es importante que toda la madre, si es joven,
y tiene aún todavía hijos pequeños, consígase el libro Conducción del Niño. Ahí hay muchos consejos de cómo nosotros podemos hacer de nuestros hijos que sean temerosos de Dios, que puedan adquirir lo que es la verdadera educación, la verdadera, ¿cómo dice?, sabiduría, que es el temor a Jehová. Amén. Y ahorita ya que ahora sí que con este comercial que hiciste al principio, ¿verdad? Que hay promoción Sí. ahora en el ministerio con el 25% de descuento. Aprovechen no solamente el libro de conducción al niño, también vayan y agarren el hogar cristiano, Correcto. donde nos va a dar lineamientos específicos de cómo un verdadero hogar cristiano pone primeramente a Dios en esta tierra para que sea un pedacito de cielo aquí, Amén, ¿verdad? correcto, así Algo es. tan hermoso que nosotros podemos poner en práctica, aquellos que somos casados y los que están próximamente, ¿verdad?, pensando en el futuro casarse, pues qué bonito es que primero aprendan esto, ¿verdad? Cómo plantar un pedacito del cielo aquí en la tierra. Pero ya que estamos hablando de Jesús, nuestro ejemplo, Irma, me voy a quedar yo con el párrafo de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 8. Porque nos da específicamente para nosotros aquellos que digan, no, pero era Dios, ¿verdad? Por eso Él hizo todo. No, Llevaba mi queridos ventaja. hermanos. Ajá. Nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió. Aprendió la obediencia. O sea que Él fue instruido. Él no trajo la sabiduría del cielo, aunque era Dios, pero eso la interpuso para que no hubiera y no fuera nuestro ejemplo y decir nosotros, es que Él tuvo ventaja. No, por eso fue niño y desde niño aprendió la obediencia, queridos hermanos. Qué bonito ejemplo para nosotros ahora, ¿verdad? Ese ejemplo maravilloso en el cual podemos poner y decir, si Él pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Verdad? Pues está la promesa en Filipenses 4:13 donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros como padres creo que podemos enseñar a nuestros hijos a tener el temor, a que vean en Jesús nuestro mayor ejemplo. Usted hablaba en relación al principio diciendo que cuando usted era joven tenía ciertas aspiraciones por ciertos héroes o quién es mi ejemplo. Y creo que en la falla de nosotros ahora, como la ley no forma parte de nuestra vida, de nuestro culto, de nuestro todo esto, creo por eso es que ahora nuestros héroes no es Jesús, no es nuestro mayor ejemplo. Así es, agarramos personajes ficticios cuando el verdadero personaje que deberían agarrar es Cristo Jesús como nuestro ejemplo. Correcto. Y para que nos dé tiempo de hacer, porque está muy bonito toda esta lección, vámonos a los que nos dicen las notas de Elena G. de White, ¿verdad? La sierva de Dios, con referente al primer párrafo que vamos a leer, y dice así, los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él, sin luchar por la supremacía, y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer a las almas de los demás. Fíjense qué es lo que pasa. Somos colaboradores con los ángeles, hermanos, que sirven a los herederos de la salvación. Qué privilegio tenemos nosotros de ser colaboradores, queridos hermanos. Jesús dice, les da gracia, sabiduría y justicia, y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildemente, mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan, usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. ¿Qué ejemplo podemos sacar tan hermoso de ahí, Irma, nosotros? Si decimos que Jesús es nuestro ejemplo, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿A ser ejemplo? No, Él vino a sanar, bueno, a humillarse, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿verdad? Los zorros tienen guarida. Donde costar la cabeza el Señor no y tenía. el Señor no tiene. O sea, decimos, wow, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar todo por ese gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo? Es algo impresionante, hermanos, en lo cual nosotros podemos sacar lección de Cristo Jesús. El tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente párrafo de la lectura de las notas de la sierva de Dios, y me gustaría que tú, Irma, lo leyeras, ¿verdad? ¿Qué nos dice la siguiente nota de la sierva de Dios?
Vamos a ponerlo ¿Cuál en es? pantalla y nos dice así. En vez de pensar en vuestros desalientos, pensad en el poder a que podéis aspirar en el nombre de Cristo. Aférrese vuestra imaginación a las cosas invisibles. Dirigid vuestros pensamientos hacia las manifestaciones evidentes del gran amor de Dios por vosotros. La fe puede sobrellevar la prueba, resistir a la tentación y mantenerse firme ante los desengaños. Jesús vive y es nuestro abogado. Todo lo que su mediación nos asegura es nuestro. Amén. Ministerio de Curación, página 388. Entonces este párrafo nos dice que en vez de que nosotros estar pensando en el desaliento, ¿qué nos dice? Pensemos mejor en el poder a que podemos aspirar en el nombre de Cristo Jesús. Se nos hace una recomendación, pastor. A veces cuando nosotros estamos afligidos, muchas de las veces nosotros como que nos enfocamos en la situación que estamos viviendo, en el problema que estamos enfrentando. Y me acuerdo haber leído en el Espíritu Profecía donde dice que nosotros cuando hacemos esto, en vez de enfocarnos en tanto nuestro problema, nuestro yo, nuestro yo, nuestro problema, nuestra crisis, flip the coin, o sea, volteemos la vuelta a la página y miremos mejor los sufrimientos de otras personas y ahí nos comparamos verdaderamente, Irma, ahí sabemos que nuestros problemas puede ser una cosita insignificante. Nada. Cuando nos estamos ahogando en un vasito de agua, como se dice, ¿verdad? Sí. Mientras cuando vemos al mundo que puede tener problemas. Aparte de esto, dice que nosotros lo que hacemos es empecemos a elevar una alabanza. O sea, empecemos nosotros a elevar un canto, donde ahora entonces ya no nos estamos pensando en esto, sino estamos pensando en ese grande sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, en el cual ahora nosotros podemos, como dice usted, quizás desconectarnos de donde estamos ahora teniendo el sufrimiento o la preocupación o lo que sea, y más bien enfocarnos en ir a dar un servicio a alguien más, como dice usted, que esté sufriendo, ¿verdad? Quizás esté en una condición peor que yo, aunque de todas maneras el ejemplo que Jesús nos dio fue de ser siervos, de ir a servir a los demás, pero creo que en la manera que el Señor fue a servir no fue en una manera de esperar una gratificación, sino fue para hacerles, dice él que se acercaba para hacerles el bien. El bien, dice ahí, ¿no? Así es. Y la lección, ustedes en el día jueves tienen lo que dice escrito, ¿verdad? Acá en el primer parrafito de acá arriba, ahorita lo vamos a ver. Y dice así, quizá Juan lo haya expresado mejor al escribir esto. Y esto está en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos de andar entonces? Pues hay que estudiar cómo fue que anduvo Jesús en la tierra, porque si no dedicamos tiempo a estudiar, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber quién es nuestro gran héroe, verdad, y nuestro personaje, si no sabemos nada de él? Si nos preguntaran, ¿quién es Jesús? Muchas veces nos preguntan, pues yo sé que nada más vino a morir en la cruz y ya. Ahora, uno de los detalles muy importantes decía ahí que Jesús vive. Dice, Jesús vive y es nuestro abogado. En otras palabras, a veces nosotros presentamos a Jesús como que, Jesús pasó a la muerte y ya de ella no resucitó, ya quedó ahí embromado, o sea, quedó escondido, quedó enterrado, pero vemos nosotros que tenemos una esperanza, por algo es que Él es nuestro ejemplo, ¿no? Claro. Así es de que... Y vamos a ver la última cita que tenemos en este día, ¿verdad? Día jueves de la sierva de Dios. Fíjense qué nos dice. Y pues esto está en el Ministerio de Curación en la página 389. Él guarda como preciosa joya, ¿a quiénes? Todo. A todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en él. De cada uno de ellos dice, ponerte he como anillo de sellar, porque yo te escogí. Amén. Ageo 2:23. Queridos hermanos, Él nos guarda como joyas preciosas, nos dice, ¿verdad? Nos guarda como esas joyitas preciosas para honra y gloria de su nombre. Amén. Si hoy en este día tú te estás poniendo a pensar y dices,
¿quién será mi mayor ejemplo terrenalmente hablando? Pues ejemplo ya lo tenemos, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, se humilló, padeció, ¿de qué a veces nos quejamos nosotros? De una cosa insignificante que nos pasa y de ahí nos estamos queriendo hacer algo grande, en comparación con lo que Él vino a padecer y a sufrir. Pongámonos nada más a reflexionar en esto, hermanos. ¿Ustedes creen que Él no nos va a ayudar después de que Él ya padeció? Él sabe las cargas que nosotros podríamos llevar. Nada más lo que nos corresponde a nosotros es ir a Él, encomendarnos a Él y caer de rodillas suplicando su bendición. Pastor, dice aquí también, dice, los ángeles fueron sus servidores porque Cristo estaba ocupado en los negocios de su Padre, tanto cuando trabajaba junto al banco de carpintero como cuando realizaba milagros para las multitudes. Así es. Sí, es de que al igual que Jesús, si Jesús tuvo los ángeles como servidores y nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, sabemos y tenemos la seguridad que también los ángeles van a estar a nuestro servicio para así es, para estar con nosotros todos los días, amén, apoyándonos en las cosas que el enemigo nos quiera hacer caer. Amén. Claro que sí. sí. Dios los bendiga. Amén. Y ahí tenemos a nuestro mayor ejemplo. Hagamos como Él hizo. Que Dios los bendiga y hasta mañana viernes. Bendiciones.